patáis, oye, ni para ti ni para mí, pero si gana el toro, que maten al torero. Yo, toros no. Como podemos comprobar, está bastante dividida esta historia, toros sí, toros no. Pero, Rafael, José Ramón, hablabais también, dejo la pregunta en el aire, que podéis contestar, de ese maltrato a los animales. Yo muchas veces veo un buen profesional en una plaza de toros que remata y al toro no está como otros, dale que te pego, dale que te pego. Malos profesionales también están haciendo... ¿Por qué se permite eso? José Ramón, tú que controlas... Hay peores toreros que están en la cima de... Vamos a ver, malos profesionales, bueno, profesionales lo hay en todo. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, yo no voy a negar que en este mundillo de los toros, pues, hay muchos intereses. Y evidentemente hay profesionales que sobrarían. ¿Qué es lo que ocurre? Que curiosamente, pues ese tipo de gente, pues a lo mejor es la que demanda una parte del público. Porque... en ese público que va a la plaza, que realmente sienta a los toros, lo que es todo el proceso, es decir, desde que se cría en la dehesa, todo el entorno que hay, cuando digo cultural, de literatura, de poesía, etcétera, etcétera, la mayoría lo desconoce. Yo sé que hay mucha gente que va para que los vea, a ver si me entiendes, y los paisanos con unos puros de aquí te espero, y ellos con unos mantilles de que te cuento, bueno, para que los vean y tal. Y entonces les da igual, y entonces precisamente, en muchos casos, pues estos tipos que son muy malos, pues han visto los trofeos, que sí, pero es que es así, pero la sociedad pues pasa eso, y eso pues es pues muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay unos intereses económicos, como los hay en todos los sitios, están presentes, están ahí, y tal. Si el aficionado conociera más y mejor, pues posiblemente muchos de esos toreros no torearían. Pero como el aficionado pinta, hasta donde pinta. Y entonces, pues eso, yo creo que desgraciadamente hace daño, pero va a seguir. Bueno. Yo pienso que independientemente de si van muchas personas o no a los espectáculos taurinos, que es indiferente, si recibe subvención o no, yo creo que no debería haber espectáculos taurinos porque sigue habiendo maltrato animal. Es decir, no se trata de quién lo pague, que además, y increíble, el Estado español gasta más de 600 millones de euros al año en subvencionar las corridas de toros, que podían dedicarse seguramente a atender a esas necesidades que algunas personas reclamen que son más importantes que los toros. Yo también creo que es más importante con esos 600 millones subvencionar una buena educación, una buena sanidad, en vez de estar financiando a los espectáculos públicos, porque claro, algunos toreros son ya casi como funcionarios del Estado, porque viven prácticamente y fundamentalmente de las subvenciones, porque todos sabemos que a las corridas de toros, básicamente, en la mayoría de los casos, van personas a las que se les regala el billete. Pero aunque no hubiese subvención, aquí en Asturias hay más de un 70 o un 80% de personas que rechacen los espectáculos taurinos. No hay tradición. De casi 2.000 corridas de toros que hubo en el Estado español en el año 2009, solo 6 se celebraron en Asturias. Pero a pesar de que haya pocas, sigue habiendo maltrato animal. Y es igual que maten a un toro de una puñalada que de 51. Al toro lo denigren, al animal lo denigren, al animal lo arrastren, lo piquen. Un animal sufre roturas múltiples de músculos, de sufrimiento. Un animal y un ser vivo. Y fruto de ese proceso de evolución, por lo tanto, sabemos que tiene psiquis, sabemos que sufre también. Por lo tanto, dentro de los derechos de los animales, de los derechos universales, uno de ellos dice que si un animal es necesario que muera, debería ser de forma instantánea, debería ser de forma indolora y debería ser sin angustia. Si en alguna de las situaciones de la vida que se comete estarían vulnerándose los derechos. Es decir, que haya otras excepciones o que haya otros maltratos no justifica en ningún caso que también se maltraten a cualquier tipo de animal, y en este caso los toros. Insisto que el debate aquí en Asturias llega a los toros porque aquí en Asturias el único espectáculo, la única actividad recreativa donde se maltraten animales, legal, de forma legal, son los espectáculos taurinos. Y no hay ninguna otra. Es decir, aquí será una tradición española, y yo no lo discuto, pero hay una tradición que tenemos que eliminar porque hay una tradición buena. No hay una tradición buena y es fruto del maltrato, del sufrimiento de un ser vivo, de un animal, que también tiene derechos. En este siglo XXI, pues evolucionamos de esta forma y reconocemos que el medio ambiente hay que lo proteger, que los animales hay que los cuidar. Y si el toro intenta justificar que para lo único que vale y para ser toreado, pues mira, en estos momentos
tenemos los burrinos, los burros, que eran animales de carga, que ya no se utilicen y se siguen cuidando y se siguen potenciando para que esta subespecie pues se siga manteniendo. Al final, los espacios donde viven los toros y donde conviven, les deheses, son espacios muy amplios donde se podría pensar en qué plantar para que las personas pudieran comer, hacerse alimentos. Es decir, yo creo que esta argumentación en pleno siglo XXI, desgraciadamente, y una entre comillas, espectáculo público, yo creo que lamentable, y sería necesario que en Asturias pues no se celebrara, porque así esta tierra pues estaría libre totalmente de maltrato animal. Y lo bueno pues sería que en ninguna parte del mundo hubiese ningún tipo de espectáculo ni actividad recreativa donde se maltrataran los animales. José Ramón, ¿se maltrata a los animales en una corrida? En una corrida, lo mismo que se maltrata, repito, una andarica en un restaurante, un centollo, un bogavence, o un pito calella, o el gocho cuando se hace la matanza. Exactamente lo mismo. Pero, además, exactamente lo mismo. Si hicieran lo mismo con un toro, no se podría comer. Estoy convencido. No. Sí. Pero estoy convencido que sería imposible. Depende de quién sea el manazas que te lo rompe en la sidería para ponerlo. Pero bueno, pero mira, ahí estás diciendo un montón de temas que son, para mí, que son topicazos. Es decir, no es que hay subvenciones y tal. En el Ayuntamiento de Gijón no hay ninguna. No, yo decía que aunque no les hubiese, pero no importa. Aunque no les hubiese, mira. Y lo que ya lamentable es que un ayuntamiento gane perres con el maltrato animal. Eso ya es horrible. Ya es horrible. Respete todo el rato, déjame que hable yo. Mira, si se eliminase por ese razonamiento los toros, no en Asturias, en España, y el maltrato animal en España, habría que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Porque cuando se habla de animales, se habla de todos los animales. A ver si el único animal que hay es el toro. Es decir, a ver si los pollos que comemos, los huevos que comemos, no provienen de un animal. Y a mí me gustaría que alguien fuera a una granja de gallinas y vieran cómo se crían las gallinas, con luz artificial, desde que empiezan a poner las 24 horas del día, un día tras otro, cuando llegan a la estadística de los huevitos que han tenido que dejar allí, se les da pasaporte. ¿Y de qué manera se les da pasaporte? Pero tú lo que no puedes justificar el maltrato de un toro por la cría de las gallinas. Claro, pues ¿cómo que no? Son animales igual. Y como si justifiques la tortura de las personas porque se pelean en una discoteca. Es que tenéis la costumbre, la gente, denominados animalistas, de meter en el mismo saco a las personas y a los animales en los derechos. Y mira, eso... Tienen derechos distintos, pero tienen derechos. Los que vosotros queráis. Los que marca Naciones Unidas y UNESCO. Lo mismo que las personas. No la puede tener un animal, hombre. Pero no aparte, son los mismos. Aparte de eso. Son los mismos. Porque claro, tú le dices al león, pues oye, mira, tus derechos son estos, a ver si te entiende el león, y mira, no des un zarpazo. No, si los derechos de los animales son para que los respetemos nosotros. Aquí hay zoológicos. No lleva para mandar al león a clase. Aquí hay zoológicos donde hay animales en cautiverio. Sí. ¿Me explico? Yo no veo que nadie vaya allí, delante del zoológico, a ponerlos a parir. Yo, cuando voy a la plaza, hay unos señores, no son muchos, que se acuerdan de mi madre. Yo no necesito que se acuerden de mi madre ya me acuerdo yo. Yo no sé si ellos se acuerdan de las nietos ni saben. Es decir, a faltar a la gente. Pues mire usted, por ese camino vamos. Pero tú piensas que yo te estoy faltando a ti. No. Yo estoy respetándote, ¿no? No, en absoluto. No, yo te digo parte de eso. Y hay personas que van a la plaza de toros que insulten también a la otra gente. Yo voy a seguir. Mira, detrás del tema del toro, cuando hablas de dinero, etcétera, mira, es decir, hay pues unos señores que viven en el campo y que viven en el campo porque hay toros. Porque si no hubiese esas dehesas, si no hubiese esos toros, pues esa población no estaría ahí y no habría fijación de personas en esos sitios que tanto se habla ahora en política. Pues a ver dónde van. Pero ojo, si lo prohibimos, todos esos cientos de miles de personas vamos a buscarles un empleo. Porque habrá que buscarles un empleo. Pero sigo. Date cuenta que durante siglos había personas que el empleo de ellos era trabajar en el esclavismo. Y hubo que buscarles otro empleo porque no se puede. No me lleves por ahí. Yo te estoy diciendo lo que hay. Es decir, es muy fácil decir, prohíbo, quito, pero tendré que darle una solución. Los torturadores que había antes también eran puestos de trabajo. La gente que asesinaba en Garroteville también eran puestos de trabajo. Ir concluyendo que nos queda minutos. Quiero decir con esto que no... pero es que la comparación no me vale. Sí, hombre, porque querer meter en el mismo saco a los animales que a las personas. Lo que pasa es que es lo que ocurre. Que esta sociedad, con las mascotas, ha llegado con el perrito, el gatito, como son sumisos, dice, estos somos todos felices, somos todos iguales, yo me acuesto en la cama con el gatito.
y quieren que también los toros pues sean como el gatito y tenemos todos los mismos derechos. No, hombre, pero tampoco hace falta matarlos, arrastrarlos, cortar la orella, descabellarlos. Repito, Bueno, detrás voy a de eso dejaros. son miles de puestos de ¿Vais a trabajo. seguir después? Ya acabó. Porque tenemos que. Ya acabó. Pues yo estábamos... Sí, Estaban encantados. Bueno, estábamos José Ramón debatiendo. Fernández de la Vega, Ya muchas se acabó el rollo. gracias. Rafa Palacios, Está muchísimas prohibiéndonos gracias. seguir, Os estoy prohibiendo. Se acabó. Estoy un Toros y gatillazo. toros no. De momento, a quien le gusten los toros, no, pues espera ahí un poquito. A quien le gusten los toros, que vaya a ver las corridas, y a quien no, no. Y mientras tanto estaremos pendientes de esta proposición no de ley que